Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos, a todos nuestros televidentes, nuestro aprecio, nuestro saludo en esta tarde y bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. Gracias a usted que cada tarde aparte este espacio de tiempo, gracias a usted que me escribe y dice: ya estoy sentado frente a la televisión, estamos listos con mi familia para ver el programa. Eso nos motiva. Eso nos hace sentir que estamos haciendo una obra útil, que hay personas que valoran el pasar tiempo con la palabra de nuestro Dios. Gracias pues por su atención. Vamos a orar y vamos a ir al estudio de la Santa Biblia. Padre que esté en el cielo, que su presencia es en todo lugar. Bendito su nombre. Nos sentimos felices de llamarnos hijos tuyos, agradecidos por el don de la vida con salud, por la bendición de la esperanza de que en el sacrificio, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo está garantizada nuestra salvación. Padre bueno, gracias por sus ángeles que nos cuidan. Gracias porque en medio de toda esta crisis en el mundo, usted nos ha dado la bendición de tener paz interior. La bendición de que no nos ha faltado el pan de la tierra. Y todavía, Señor, falta, pero usted está conduciendo las cosas. Pedimos que cada uno que dobla rodillas delante de su presencia reciba una respuesta a sus peticiones. Que cada madre que está orando por sus hijos, que cada esposa que está orando, que cada padre que ora, que cada joven o señorita que le invoca, tenga, Señor, una respuesta suya para gloria de su nombre y para bendición de los que depositamos la confianza en usted. Padre bueno, donde hay dolor, que pueda regresar la buena salud, donde hay luto, que pueda haber consuelo. Y cualquiera que en esta hora tenga una oración en silencio, suplicando por alguna situación frente a la cual se siente impotente, que esa súplica reciba de ti una respuesta en público, como está prometido en tu palabra. Danos ahora, Señor, tener la dirección del Espíritu Santo al estudiar tu palabra, y que se convierta en bendición que edifique nuestra vida espiritual. Gracias pues, buen Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos el perdón, la limpieza de todas nuestras ofensas, de todo pecado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que tomemos un espacio de tiempo para analizar el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Un capítulo ampliamente conocido. Usted habrá escuchado predicar de este capítulo muchas veces. Es de esos capítulos bastante entendibles, pero con una profundidad en el asunto de la gracia salvadora de nuestro Dios. Allí en la zona del capítulo 15, el 14, el 16, el Evangelio de Lucas tiene varias parábolas. Y el capítulo 15, en un solo bloque, presenta 3 parábolas para decirnos las maneras como uno puede estar perdido, cómo el ser humano puede andar sin Dios y, más importante aún, cómo Dios se empeña en alcanzar, en rescatar, en redimir al ser humano. De allí que hemos dicho, no hay lugar tan abajo donde el ser humano pueda caer, que la mano de Dios no lo pueda rescatar. Hay personas que me escriben y dicen: esto está terrible, esto está desesperante, y lo peor, que ni los templos están abiertos. Amigos, hermanos,
Dios está en todo lugar. Claro, yo entiendo cuando personas me escriben y dicen esto. ¿Verdad que cuando han habido huracanes, corremos y llenamos los templos? Cuando han habido inundaciones, llenamos los templos. Cuando hay diferentes situaciones de la naturaleza, se llenan los templos. Pero resulta que ahora se vino la crisis y se cerraron los templos. Y hay personas que sienten que si el templo no está abierto, no hay oportunidad. Ojalá y usted que me está mirando no esté sufriendo dándose cuenta que no le gustaba ir a la iglesia, que no le gustaba asistir al templo, que tiene tantos años de andar fuera y ahora que siente la necesidad se da cuenta, como cuando vamos en carretera y la gente dice, mire, no hay paso, el río se llevó el puente. ¿Verdad que entonces nos damos cuenta de qué enorme valor es el puente cuando nos toca dar una vuelta de 1 o 2 horas para volver al mismo camino? Ahora, muchos se habrán dado cuenta de cuánta importancia es la reunión de adoración, la devoción, el asistir a la iglesia. Pero resulta que vamos a ver en el capítulo 15 de Lucas la representación de seres perdidos. Leemos entonces esa primera parábola que aparece allí. Lucas capítulo 15. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Noten ustedes que aquí solo en estos 2 versículos ya hay una riqueza de estudio de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran las personas que seguían a Jesús? ¿Quiénes formaban esas multitudes que rodeaban al maestro? Que se mostraban sedientas de escuchar a alguien que tenía palabra de vida eterna. Alguien que los miraba, que los trataba de manera diferente, como nunca antes los habían tratado algún dirigente de la religión. Alguien que seguramente en su mirada no solamente era dulce esa mirada de Jesús, seguramente la mirada de Jesús era una mirada que transmitía paz, que ofrecía seguridad. Pero ahí está el asunto, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Noten y saben ustedes, los publicanos eran una clase de gente despreciable, porque eran judíos, pero empleados del Imperio Romano. Eran judíos colocados por los romanos para cobrarle los impuestos, la imposición de dominio al pueblo judío. Así que el resto de todos sus hermanos miraban a los publicanos como gente traidora, como gente enemiga de sus mismos hermanos. Aparte que muchos de ellos, sin temor de Dios, habían caído en el asunto de cobrar más de la cuenta. Ustedes van a notar, por ejemplo, que Zaqueo era un publicano. Y el día que Zaqueo se convierte, aquel día cuando ofreció un banquete para Jesús, Zaqueo, cuando reconoce la presencia del Mesías, ustedes recuerdan que la declaración de Zaqueo fue esta: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Significa que Zaqueo no era pobre, era rico. Luego él dice, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo en 4 tantos. O sea, Zaqueo está consciente que en el negocio de publicano, en el negocio de cobrador de los tributos para el gobierno de Roma, hacían cosas indebidas.
Leví Mateo, de los discípulos de Jesús, es uno que se levantó del banco de los tributos, del lugar donde cobraba los impuestos, para seguir a Jesús. De la conversión de Leví Mateo podemos hablar en otro mensaje, pero esa conversión despertó el interés en esa clase de personas, los publicanos, porque vieron que había esperanza para ellos. Así que a Jesús, como maestro, no lo sigue la dirigencia religiosa de su tiempo. Lo siguen los pobres, lo siguen los publicanos, lo siguen las prostitutas, lo siguen la gente sin esperanza. Y que miraron en Jesús, en sus enseñanzas, en su ejemplo, un rayo de luz para ellos. Luego aparece inmediatamente el otro grupo, los fariseos, los escribas, los que creían que ya tenían la cabeza metida en el cielo. Aquellos que vivían de santidad ficticia. Ustedes recuerdan que estos dos grupos de personas están representados en un relato que contó Jesús, por supuesto otra parábola, de dos hombres que llegaron al templo a orar. Y dijo Jesús que esos dos hombres eran ¿quién? Un fariseo y un publicano. Y en ese relato el Señor Jesús cuenta que el fariseo oraba de pie. Él no sentía la necesidad de humillarse. Él no sentía la necesidad de someterse. ¿Y cómo dijo el fariseo? Te doy gracias, Señor. O sea, no vino a pedir misericordia, vino a agradecer porque él era bueno. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. No soy como este publicano. O sea, este es pecador, yo no soy pecador. No hay mal más grande que no reconocer el mal en uno mismo. Nadie se va para el médico si rechaza la idea de que está enfermo. Nadie. Nadie se humilla delante de Dios a menos que reconozca que es un pecador. El asunto es que aquí están los fariseos, los escribas, ¿y qué estaban haciendo? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y aún con ellos come. Esta apertura del capítulo nos va a llevar entonces a mostrarnos en las 3 parábolas que están allí cómo el pecador de diferentes maneras está perdido. A veces sabiéndolo y a veces no sabiéndolo. A veces lejos de la iglesia y a veces adentro de la misma iglesia. Cómo Dios se las arregla para rescatarlo, para traerlo de nuevo a la familia, esté donde esté y en la condición que esté. Así que entremos entonces detenidamente, tranquilamente, a analizar estas 3 parábolas. Porque puede ser que esta tarde yo esté hablando para uno o para muchas personas que estén en algún tipo de estas condiciones, a veces a sabiendas y a veces sin saberlo. Mira el primer grupo que está representado aquí. La primera parábola es esta, versículo 3 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, verso 3. Entonces, como aquellos murmuraban, y dijeron, mire, este come con los pecadores y los recibe. Dice el verso 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? Y dice en el desierto, no deja las 99 en el desierto, y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan
arrepentimiento. Palabra de Dios. Aquí está el primer relato. Jesús hace referencia a un hombre y dice: ¿quién de vosotros? Podría ser cualquiera de ustedes, que teniendo 100 ovejas, pierde una. Note que no perdió las 99. O sea, la preocupación, el trabajo, el esfuerzo, la lucha no es por el número, sino por la criatura. Llámese una sola criatura. No dijo la oveja que da más lana, no dijo la oveja que da mejores crías, no dijo la oveja que da mejor leche, no dijo la más noble, simplemente dijo que de 99, si pierde una, deja las 99 para ir a buscar la única que está perdida. ¿Y qué dijo luego? Bueno, dice: y cuando encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Jesús está hablando de cómo funciona el plan de salvación para la raza humana. Hay cientos de miles de personas perdidas. Puede estar perdido en diferentes condiciones. Y aquí el relato de la oveja perdida nos enseña algo bien interesante. Esta oveja estuvo entre el rebaño. Esta oveja pertenece al número de las ovejas que tienen un propietario, pero se extravía. O sea, esta oveja podría ser usted o yo, cuando habiendo sido parte de la familia, habiendo pertenecido a la iglesia, venimos y... ¿qué ocurre cuando una oveja se pierde? Simplemente comenzó a apartarse del rebaño. Simplemente comenzó a pastar separada del rebaño. Simplemente comenzó a alejarse y a no ser pastoreada en el rebaño. ¿Qué le ocurrió a Lot, por ejemplo? Para mencionar un ejemplo de la Santa Biblia. Lot era el sobrino de Abraham. Lot había abandonado la ciudad de Ur, la ciudad idólatra de Ur, para irse con Abraham, un adorador del verdadero Dios. Tanto Abraham como Lot habían abandonado el politeísmo para hacer vida espiritual con el monoteísmo, adorar a un solo Dios, al verdadero Dios. Y la Santa Biblia dice que cuando Abraham le dio oportunidad a su sobrino de escoger hacia dónde trasladarse con su ganado, con su gente, Lot escogió lo mejor de la tierra. Esto me recuerda a otro relato que está en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús visitó a María y a Marta. Marta se había ocupado en atender bien al maestro, en ser hospitalaria. No hay nada de malo. La Santa Biblia manda que el cristiano debe y tiene que ser hospitalario. Todos los hombres de la Biblia que encontramos que fueron fieles a Dios fueron personas hospitalarias. Sin embargo, no siempre la escogencia que hacemos, la elección que hacemos es la mejor. En el caso de Lot, él escogió lo mejor de la tierra, pero no escogió lo mejor de las regiones donde podía mantenerse a salvo de la idolatría, de la violencia, de el amor propio, que fueron situaciones que destruyeron a las ciudades de la llanura. Así que Lot eligió lo que le podía proporcionar riqueza temporal. Pero Lot no aplicó el principio bíblico que enseña que los tesoros se hacen en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Podríamos decir que Lot, en un momento de la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, fue esa oveja que se separó.
buscando mejor pasto, buscando. La Santa Biblia dice que Lot no se fue de un solo. No fue que Lot eligió, yo quiero ser como los de Sodoma y Gomorra. Dice que Lot fue colocando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Podríamos nosotros decirlo ahora, esta oveja fue descuidando su relación con Dios paulatinamente hasta que terminó perdiéndolo todo. Todos los bienes los perdió en el incendio. La esposa la perdió en el camino y con las hijas se corrompió a la siguiente noche y a la siguiente noche de ese mismo incidente. Así que Lot es una buena ilustración de la oveja que perteneciendo se desvía mientras pasta, pero cuando se da cuenta está totalmente separada del rebaño. Y lo peor aún es que por el relato que está en la Santa Biblia, lo que acabamos de leer, la oveja no va a regresar sola. Los miembros de iglesia que abandonan la fe. Usted que está mirando ahora el programa. Usted que está cómodo o cómoda allí, que sabe que un día fue bautizado en esta familia, que un día fue parte de esta familia, que un día tuvo privilegios en la iglesia, que un día se sintió que disfrutaba servir al Señor. Cuando acordó, menos oración y más televisión, menos estudio y más cancha de fútbol, menos asistencia de la iglesia y más tiempo con sus amigos con los que bromeaban y las conversaciones no eran edificantes. Y yo podría mencionarle muchas cosas haciendo un comparativo de lo que se fue descuidando y cómo el hombre viejo se fue alimentando de lo que no tenía que alimentarse. Ese es un proceso, es un camino el alejamiento, pero ustedes, los que tienen una experiencia de la vida cristiana, saben que estoy hablando del hecho de que crecer en la vida espiritual puede ser lento, puede ser dificultoso. La Santa Biblia dice que la puerta es angosta y que el camino es estrecho, y en ninguna puerta angosta se pasa rápido, y en ningún camino estrecho se puede correr. Pero ustedes se habrán dado cuenta, los que tienen algunos años de estar en la iglesia, que para retroceder, para bajar la guardia, para descuidar la relación con Dios en la vida espiritual, es bien fácil, demasiado fácil. Un líder de iglesia me decía, mire, tener privilegios en la iglesia, ser anciano de iglesia, maestro de escuela sabática, director de obra misionera, líder de pequeña congregación, tiene una enorme bendición, dice, porque uno pasa ocupado. Y hay que preparar material para la PC. Y hay que estudiar todos los días la lección para participar y dar el repaso de la lección. Y hay que preparar sermones para predicar durante la semana. Y hay que preparar material sobre la obra misionera. Entonces dice, mire, estoy tan ocupado, pero estoy ocupado en mi salvación. Este líder me decía, cuando a uno lo dejan sin privilegios y uno no tiene la iniciativa de ponerse a hacer algo por la obra de Dios, está a un paso de irse de la iglesia porque no siente el peso de la responsabilidad, porque no tiene compromiso. Hermano, es poca la gente que, por ejemplo, se va a vivir a otro lugar y llega en ese lugar y dice, hey, aquí no hay iglesia. Le pregunto en este momento a usted que es parte de la familia de Dios, si usted se va a vivir a un pueblo, a una aldea, a una comunidad, a un cantón donde no hay presencia de su iglesia, ¿qué haría? Hay dos opciones nada más. Una es diluirse en medio de la gente con sus costumbres, como le estaba pasando a Lot y como le pasó a la familia de Lot. Y la otra es, aquí yo soy la luz del mundo, eso dijo Jesús. Aquí estoy para darle sabor a la vida de las personas. Y como tengo el mensaje, como conozco el mensaje, planto una iglesia. Comparto la fe que conozco, enseño lo que el Señor me ha enseñado a mí, y entonces, en vez de diluirme, en vez de acostumbrarme, en vez de adaptarme a las costumbres de aquel lugar,
les ayudo a adaptarse a las prácticas de la familia del cielo. Entonces, hemos visto el asunto de ¿quién? De Lot. A Lot le tocó hacer ¿qué cosa? Una elección. María y Marta hicieron una elección. Y dijo Jesús que María había escogido la mejor parte. Y Marta es hospitalaria. Dios no condena la hospitalidad, anima la hospitalidad, enseña, instruye acerca de la hospitalidad. Pero cuando se trata de estar a los pies de Jesús, la mejor parte es el conocimiento que nos lleva a la práctica de una relación personal con Dios. Aquí podríamos comparar ahora, hacer un paralelo. Abraham y María escogieron la mejor parte. Abraham se quedó para las montañas, pero Abraham se quedó donde no se iba a contaminar. Y ustedes van viendo la historia de Abraham, aún con sus falencias como muy humano. Abraham fue un hombre que procuró toda su vida agradar a Dios y moverse a vivir donde pudiera ser llevadera su fe. Donde llegó, dio buen testimonio. ¿Sabe usted? El libro Patriarcas y Profetas dice que los vecinos de Abraham, las personas que conocían a Abraham, decían de Abraham: ese hombre vive conectado con el cielo. Vive conectado con el cielo. Así que Abraham no era esa oveja que se iba a desperdigar fácilmente. Y aquí, según el relato, la oveja no sabe cómo volver a casa. Porque el pastor tiene que, ¿qué? Que dejar las 99. Ir y buscar a la perdida. Al encontrarla, por el relato, tampoco camina sola. El pastor la toma, la coloca sobre sus hombros y regresa. Y aquí entra la obra salvadora de Dios. Aquí entra la gracia redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque el que sale a buscar la oveja es el dueño. ¿Quién de vosotros, si tiene 99, pierde una, no va y la busca? El Señor Jesús, en principio, dejó el cielo para venir a la tierra, porque de todos los mundos que hay en el universo, no sabemos cuántos, pero seguramente muchísimos mundos. Imagínese usted que una galaxia tiene 250,000 millones de estrellas, más los agujeros negros. ¿Cuántos planetas hay que tienen habitantes? Y eso es una galaxia, no todas las galaxias. Y lo que se ha podido ver y lo que no hemos visto. Este universo es enormemente vasto. Y este vasto universo tiene muchos mundos que no han caído y que nunca cayeron en pecado. La única mancha negra de este universo es el planeta Tierra. Somos nosotros, este granito de arena en el universo. Y nosotros somos a quienes Jesús dejó todo lo demás del universo para venir y buscarnos. Buscarnos y encontrarnos. ¿Y quién tomó la culpa sobre sus hombros? ¿Quién extendió los brazos sobre la cruz? El Hijo de Dios. El que estaba contando la parábola. Si nosotros estudiamos este tema como se debe estudiar este tema, vamos a ver que el día que Jesús ascendió al cielo, después de la resurrección, estaba reunido en el cielo el concilio de paz. ¿Y a qué llama la Santa Biblia el concilio de paz? Al gobierno de todo el universo, que lo preside Dios el Padre y que está representado allí por todos esos príncipes especiales a los que la Biblia llama en Job 38 los hijos de Dios. Adán tenía ese título si ustedes van a Lucas 3. Adán, hijo de Dios. Cada uno de los representantes de los mundos no caídos reciben ese título, hijos de Dios. Y ellos vienen para las reuniones del concilio de paz en el cielo.
Eso yo puedo mostrárselo con evidencias suficientes en el estudio de la Santa Biblia. Y cuando Jesús subió al cielo, ese día que los discípulos lo quedaron viendo ir al cielo y los ángeles vinieron para decirles, este mismo Jesús que han visto subir va a volver de la misma manera. Ese día cuando Él entró, cuando se abrieron las puertas del cielo para que Él entrara, ahí estaban reunidos. ¿Listos para qué? Para celebrar el rescate de la oveja perdida, el planeta Tierra. Ahí está un simbolismo. Ahí está un simbolismo a nivel del macro, porque todo el planeta Tierra era una oveja perdida que no sabe, uno, que está perdida, y dos, que no sabe cómo regresar al rebaño. Y es el dueño el que tiene que abandonar. Es el pastor el que debe abandonar, y en este caso el divino pastor, el que dejó todos los mundos no caídos, porque dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen necesidad de arrepentirse. Porque el que no tiene necesidad de arrepentirse tampoco tiene necesidad de un rescate. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántos habrá? La tierra había pertenecido al universo sin pecado de Dios y se separó los seres criados aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuántos habrán esta tarde? ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, jóvenes, que han pertenecido a la iglesia, que han sido parte de la familia de Dios? A usted, sí, usted que me escribe y que le guste el programa, usted que dice 4 años estuve en la iglesia, a usted que dice que logró ser diácono en la iglesia, yo le digo algo esta tarde bien clarito: usted no es feliz afuera de la iglesia y necesita integrarse de nuevo. Y si no lo han ido a buscar, ¿sabe qué está pasando esta tarde? El Dios del cielo lo está buscando. Lo está buscando. No lo quiere perdido en las montañas, perdido en las llanuras, sino redimido en el redil de la familia de Dios. Dios quiere hacer una fiesta con su retorno. Cuando subió Jesús el día de la ascensión, reunió a sus amigos, reunió a los representantes de los mundos no caídos, y con los ángeles del cielo hicieron fiesta. ¿Por qué? Por el rescate de la oveja perdida. Ahora, a Dios le gustan las fiestas, en el sentido de la fiesta del gozo. No estoy hablando aquí de la bailada y del desorden, no estoy hablando de eso. El relato presenta el cierre de las 3 parábolas con fiesta, con celebración, con regocijo. ¿De qué? De victoria, porque se le arrebata una criatura, se le arrebata un alma, se le arrebató el planeta al enemigo que lo tenía secuestrado y sometido. Segundo relato. ¿En qué consiste el de la oveja perdida? Se pierde y no sabe que está perdida. Se pierde y no sabe cómo volver. La iniciativa es del pastor y el del dueño. El cielo tomó la iniciativa para rescatarnos a nosotros. Dios toma la iniciativa, ¿no cree usted?, para ponerle 1 hora diaria de predicación, para volverlo a rescatar y traerlo al redil. Mire, no es ninguna casualidad que usted esté viendo el programa esta tarde. Dios tiene un propósito con usted, pero usted tiene que colaborar, porque Él ya cargó sobre sus hombros su culpa, porque Él ya llevó sobre los hombros la cruz, porque Él ya llevó sobre su espalda los látigos, porque Él ya llevó sobre su cuerpo toda la carga de responsabilidad. Y usted ahora necesita responder. Necesita responder. Segundo,
relato que menciona Lucas capítulo 15 está a partir del versículo 8. Hoy va a cambiar completamente, porque aquella era una oveja, un animal que tiene vida. Un hombre es su dueño y se esmera en buscarla, traerla y celebrar la redención. Ahora, en la segunda parábola, el relato, el personaje del relato es una mujer. Y el objeto es algo que no tiene vida. Miramos, dice el verso 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? 10 monedas. Perdón. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra de Dios. Segundo relato que leemos. ¿Qué dijo ahora? ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, cuál es el proceso? Enciende luz. ¿Qué hace luego? Barre la casa. Está buscando hasta que la encuentra. Y luego que la encuentra, reúne a sus amigas, reúne a sus vecinas, les cuenta la buena noticia del encuentro de su moneda y hace fiesta, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora bien, la moneda no tiene vida. Desventaja total, no tiene vida. Algunos predicadores, algunos comentaristas han dicho que esta referencia es a monedas que recibían las mujeres el día de su boda y que guardaban con ese valor sentimental del día de su boda. Y por eso es tan importante, tan conmovedor perder una, porque quedan incompletas, y por de ahí el empeño para recuperarla. Si el relato es así, que estas monedas tienen ese valor sentimental, ese valor histórico, entonces Jesús está contando un relato bien interesante y que tiene un simbolismo grande. ¿Por qué? Bueno, la moneda no tiene vida, pero la moneda tiene un valor. La moneda no tiene vida, pero tiene un valor. El otro asunto a notar es que la moneda se pierde en la casa. La moneda no está lejos, está dentro. Y allí puedo estar hablando esta tarde para personas que estamos dentro de la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, que nos miramos los días de reunión, que nos encontramos en la comunidad y nos llamamos hermanos, que la gente sabe que pertenecemos a la iglesia. Sin embargo, uno puede estar perdido dentro de la casa, dentro de la iglesia. ¿Cómo? Y no darse cuenta, porque está muerto. ¿Cómo? De muchas maneras. Mire, le voy a mencionar algo para ilustrar lo que usted va a decir. Ciertamente está claro. Véalo de esta manera. La Santa Biblia, cuando uno la estudia, si estuviéramos estudiando el tema del pecado, habla de la ceguera. Hay ciegos, físicamente ciegos, y hay ciegos espiritualmente ciegos. Decimos que son ciegos los que andan en el mundo, los que están perdidos, los que nunca han hecho un compromiso con Dios, porque decimos que viven en tinieblas. Pero la Biblia habla de ciegos que están en la iglesia. ¿Ha leído usted de eso? Sí. En el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando habla del mensaje a la iglesia de Laodicea, le dice que el gran problema de la iglesia de Laodicea, y la iglesia de Laodicea representa el cristianismo total
en la última etapa de la historia de la iglesia. Justamente la condición de tibieza que tiene la iglesia en este momento. En este momento. Entonces, ¿qué dice? Dice que la iglesia de la Odisea tiene este problema. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, mas no sabes que tú eres un desventurado, desnudo, desvalido o inválido, ciego, y es urgente, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, colirio para ungir tus ojos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuál es el problema? Y aquí es bien posible que monedas perdidas hallamos a millones, porque la moneda perdida está en la casa, solo que está extraviada. No se va a venir sola para el cofre donde pertenece, porque es inanimada. No se va a venir sola porque no sabe cuál es su valor. ¿De qué manera hay ciegos espirituales? ¿De qué manera hay ciegos adorando adentro de la iglesia? ¿Ha escuchado usted a personas, y aquí hay jóvenes y viejos, ha escuchado usted personas que dicen, yo no veo nada de malo en escuchar esta música? O usted que me está mirando es uno de ellos. No, es que yo no veo nada de malo en ponerme mis joyas. ¿Lo ha escuchado o lo ha dicho? No, pero yo no veo nada de malo en ir a este o aquel lugar. Yo no veo nada de malo en esta moda. Yo no veo nada de malo en comer este plato de comida. Yo no veo nada de malo en el novio impío o la novia impía. Yo no veo nada. ¿Han notado o lo ha dicho alguna vez? ¿Tiene usted algunas cositas o cosotas del mundo a las que no les mira nada de malo? ¿Qué dice? Tenemos el caso de unas tantas damas, por ejemplo, con todo respeto, hermana, que no usan ni joyas ni maquillaje grandes. A la iglesia llegan limpias, pero al mall y a los otros lugares no. Y no se dan manita de gato, sino manota de león. Y justamente ese día, con las argollas, se toman la foto y la ponen de perfil. ¿Y el testimonio? Y si usted ahí en el mueble donde está, en el sofá donde está mirando el programa, es que yo no veo nada de malo. Ese es el común denominador de ese argumento. ¿Cuál es el común denominador? Yo no veo. ¿Y cómo está el que no ve? ¿Cómo está el que no ve? No es que van a dar puntos, yo por eso voy en sábado. ¿Cómo está el que no ve? Ciego. 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 Entonces, aquí tenemos a alguien perdido en la casa. Sin embargo, entra otra vez el asunto. La señora, la dama, la mujer que perdió esa dracma, le pone el empeño. ¿Qué es lo primero que hace? Enciende la luz. ¿Qué dijo Jesús que era Él cuando vino a este planeta Tierra? ¿Qué dijo que era? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo después en Mateo 5 que somos nosotros para el mundo? Vosotros sois la luz del mundo. La moneda perdida, el que está perdido en la casa, necesita que se encienda la luz. ¿Por qué los objetos de metal los buscamos con luz? Porque cuando la luz los alcanza, los objetos brillan. Brillan y entonces es fácil encontrarlo. No olvide, la persona puede estar perdida dentro de la iglesia. No lo sabe porque no está viva, no está despierta. Pero eso no significa que a los ojos de Dios perdió el valor. Porque enciende la luz y barre la casa hasta que la encuentra y reúne a las amigas y a las vecinas, a las amigas y hace una fiesta. ¿Por qué?
Porque la moneda, aunque muerta, aunque ignorando que está perdida, aunque adentro y perdida, tiene un valor. ¿Sabe usted que si solo un pecador hubiese estado en este planeta Tierra, uno, o sea, si solo usted que me está mirando esta tarde, si solo usted está perdido, Dios hubiera hecho el mismísimo sacrificio de mandar a su Hijo unigénito para pagar la culpa suya, para salvarlo? ¿Usted tiene algún pálido reflejo mínimo allá lejano del valor que tiene su vida, su alma? ¿Usted ha pensado cuánto lo ama Dios? Usted está sin ganas de ir a la iglesia, no se siente bien y piensa que no vale. Ha pensado que el valor suyo es enorme y Dios lo ama mucho, tanto así que vino a la cruz a padecer para alcanzarlo a usted y a mí, para salvarnos. Somos nosotros la oveja que se fue comiendo hasta que abandonó. Somos usted y yo la moneda que está yendo al culto, que anda una Biblia en la mano, pero que no está brillando, que la luz no está haciendo el efecto sobre usted y sobre mí. Puede ser, pero me gusta que la iniciativa la tome el dueño. ¿Y quién es nuestro dueño? Dios. Y hace ¿qué? Fiesta para celebrar. Y luego viene uno que sí tiene uso de razón, porque la oveja no tiene uso de razón, la moneda ni siquiera vida. Pero el tercer relato cuenta y dice esto, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, de uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Luego el relato sigue diciendo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Note que este razona. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hay varios personajes y aquí hay un papel en cada uno de estos personajes. ¿Quiere usted mirar cómo encaja cada uno en este maravilloso plan de salvación? Mirémonos mañana. Nos queda pendiente un relato. Padre que esté en los cielos, que su presencia es en todo lugar. La honra y la gloria sean a su nombre. Gracias por el infinito amor con que dejaste todos los mundos no caídos para venir, tomarnos en tus brazos, hacernos regresar a la familia de Dios y hacer fiesta en el cielo. Ya hubo una celebración por tu triunfo en la cruz del Calvario. Señor, que nosotros estemos en la celebración final de la iglesia, cuando los redimidos lleguemos a la ciudad prometida, a la nueva Jerusalén, al mar de vidrio, al lugar que has ido a preparar para nosotros. Perdónanos si nos extraviamos por pastos que no nos ibas a pastorear tú. Perdónanos, Señor, si no hemos brillado y estando dentro y en la fe, hemos descuidado nuestra relación y el plan de salvación contigo.
Da, mi Dios, que cada familia que hoy ha atendido tu palabra reciba de ti ese rescate que hace fiesta en el cielo. Gracias por escucharnos. En el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.